Hola a todos. A día de hoy, dentro del adventismo, caemos en dos errores que son totalmente opuestos el uno del otro, ¿no? Pero que ambos, digamos que tienen un mismo fin, ¿no? Que es desviar al pueblo de Dios de la verdad. Estos errores de los que hoy vamos a hablar se producen al leer ciertas citas de Ellen White donde habla de tres personas, de trío celestial, de los tres grandes dignatarios del cielo, de la tercera persona y otras tantas, ¿no?, que tiene en relación a este tema y los menciona de esta manera, ¿no? Y sucede que al leer estas declaraciones de Ellen White, tanto trinitarios como muchos antitrinitarios toman posiciones equivocadas. El bloque trinitario, por un lado, cae en el error de tomar estas citas como prueba de que Ellen White era trinitaria y que por lo tanto es una doctrina verdadera. Y por otro lado, un amplio sector del bloque antitrinitario argumenta que esas citas están manipuladas, que fueron añadidas por jesuitas, que si Ellen White no las escribió, o que quien lo hizo incluso fue el Leroy Fromm. Incluso dentro del sector antitrinitario, digamos, más fanático, se ha llegado a acusar a Ellen White de trinitaria, produciendo eso un rechazo a todos sus escritos, a aquellas personas que no son trinitarias, hasta el punto incluso de quemar sus libros. Hay vídeos que proliferan por el internet de exadventistas, ¿no?, que salen quemando libros de Ellen White por no entender estas citas famosas. Y luego, obviamente, no hay muchos vídeos también de adventistas usando estas citas de manera también errada para apoyar la doctrina de la Trinidad. La verdad es que Satanás trabaja en ambos extremos, ¿no?, con el único propósito de desviar de la verdad a unos para que apostaten de la fe y a otros para seguir engañándolos, ¿no?, y para que sigan en apostasía. Por lo tanto, es muy importante encontrar un equilibrio cuando leemos estas citas y no caer en ninguno de los dos engaños que mencionamos. Lo primero que hay que saber cuando leemos estas citas es conocer el contexto histórico de cuando fueron escritas. No solamente el contexto de la cita, sino el contexto histórico de cuando fue escrito. La gran mayoría de estas citas, de estas declaraciones de Ellen White, las encontramos en el libro El deseo de todas las gentes, ¿no?, el cual fue escrito en 1898. Esta fecha es súper importante, básicamente porque sobre ese año el doctor John Harvey Kellogg empezó a especular acerca de la divinidad. Recordemos que Kellogg primero propagó lo que es la herejía sobre que Dios el Padre estaba en todo, ¿no?, en los ríos, en las rocas, en las montañas, o sea, panteísmo puro. Pero más adelante, cuando recibió una amonestación de Ellen White, lo que hizo fue rectificar, ¿no?, esa idea principal y cayó, digamos, en algo que a modo personal fue aún peor, diciendo que quien llenaba todo el espacio no era Dios el Padre, sino el Espíritu Santo, ¿no?, dándole empuje y fuerza a la idea de que el Espíritu Santo era una fuerza impersonal, ¿no?, una energía. Es entonces y en ese contexto que Ellen White escribe lo que escribe, que si el Espíritu Santo es la tercera persona, que si el trío celestial, que si los tres dignatarios, ¿no?, con el propósito de apartar de la mente a los adventistas la idea de que el Espíritu Santo no era una mera energía. Así que sí, esas citas sí que las escribió con su puño y su letra Ellen White, ¿no?, y lo hizo para combatir el panteísmo que estaba entrando dentro de las filas del adventismo, pero no para apoyar la doctrina de la Trinidad. No escribió esas citas porque Dios le revelara a Ellen White que sí que había una Trinidad 50 años después de su primera visión, ¿no?, tal y como nos dice actualmente la organización adventista. Recordemos que la organización dice que Dios tuvo que ir revelando poco a poco a Ellen White acerca de la divinidad, y a raíz de ello el adventismo primeramente fue semiarriano y finalmente pasó a ser 50 años más tarde trinitario. Esto es lo que dice la organización y no es verdad. Dios desde el principio mostró a los adventistas, y especialmente en visión a Ellen White, quién había en el cielo. Incluso en el propio libro El deseo de todas las gentes, en el primer capítulo ya se muestra que Ellen White no era trinitaria. Eso también lo vemos en el capítulo 30 del Conflicto de los Siglos, titulado El origen del mal y del dolor, ¿no?, o incluso también en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas y el primer capítulo de la historia de la redención. Todos ellos son capítulos con fuertes declaraciones antitrinitarias de Ellen White. Entonces, no podemos tomar las citas de Ellen White, de trío celestial, de tres personas vivientes y demás, como citas que apoyan la doctrina de la Trinidad, sino como declaraciones que tenían como único propósito combatir el panteísmo de Kellogg, y que en circunstancias normales seguramente
no se hubieran escrito nunca estas citas. Ahora bien, si estas citas no son ni adulteradas, ni manipuladas, ni añadidas por jesuitas, ni por Leroy Fromm, ni nada por el estilo, y tampoco son citas que apoyan la doctrina de la Trinidad, pero sin embargo son declaraciones correctas y que Ellen White escribió de su propia mano y que tienen, de hecho, un apoyo bíblico, muchos os preguntaréis, ¿y qué son, no? ¿Qué quiso decir Ellen White con tercera persona de la divinidad? Pronto haremos una segunda parte de este vídeo explicando a qué se refería Ellen White cuando hablaba de trío celestial y de la tercera persona, ¿de acuerdo? Así que si lo queréis ver, suscribiros a este canal, dadle a la campanilla para que os lleguen las notificaciones para cuando subamos este vídeo, del cual pues vamos a hablar a qué se refería Ellen White cuando hablaba de tercera persona de la divinidad. Así que esperamos que os haya gustado esta primera parte, que es a modo de introducción, y el siguiente vídeo va a ser más profundo. Vamos a tocar ya citas de Ellen White y de la Biblia que nos sacarán de dudas en relación a qué se refería Ellen White cuando hablaba de la tercera persona de la divinidad. Así que un abrazo a todos y bendiciones.